Hola amigos de Aventuras con Canas. Hoy una vez más en el segmento de los golosos vamos a hacer una receta bien rica que se llama rollos de canela. En el día de hoy nuestro camarógrafo va a ser Alfonso. En esta vuelta le va a tocar a él. Hola, hola, no me ven, pero aquí estoy. Él está ahí, tras bastidores, como decimos. Sí, con dos cámaras. Sí, con dos cámaras. Hoy vamos a dictarle la receta, pues vamos a dictarle para la levadura. Vamos a necesitar 50 gramos de agua fresca, agua templada, 10 gramos de azúcar blanca y 5 gramos de levadura seca. La levadura seca, hay dos tipos de levadura, una que es fresca y la otra que es seca. La seca parecen unos granitos minúsculos, esa es la que vamos a usar, 5 gramos de ella. La vamos a vertir el agua, vamos a echarle el azúcar, los 10 gramos y los 5 gramos de levadura. Eso lo vamos a revolver hasta que se mezcle. Vamos a usar esto acá mejor. Lo revolvemos hasta que no quede grumo, ¿no? Porque es la levadura. Ahí le damos hasta que lo revolvamos bien y diluya bien todo. Le voy a dictar ahora los ingredientes que necesitamos para el proceso de la levadura. Aquí tenemos 150 gramos, a ver con la cámara 2, 150 gramos de agua caliente, tiene que estar caliente pero no hirviendo. Se agrega 40 gramos de mantequilla sin sal, azúcar 40 gramos, sal 8 gramos, harina, le vamos a poner 50 gramos de harina. El huevo, Ricardo. Y el huevo, exacto. Gracias, ayudante. Muchas gracias. Siempre es bueno tener un pinche de cocina. Ahora vamos a agregar el agua en una vasija. La mantequilla bien suavecita porque ella, para que no me dé problemas a la hora de diluirlo, ¿no? Vamos a agregar ahí se está ya diluyendo. La cámara número 2, que me enfoque aquí, por favor, señor camarógrafo. Allá tenemos la otra cámara. Estamos progresando. Vamos a echarle el azúcar. Lo revolvemos muy bien. Echamos ahora sal. Harina. Seguimos batiendo aquí. Aquí sí vamos a batir un poquito más por el hecho de que la harina tiene que unirse con el resto de los ingredientes. Y de último, cuando ya esto está bastante diluido, que no se vean grumos, le vamos a agregar el huevo. Esto para ver cómo está quedando. Sí, te falta un poquito más. Ya, vamos a agregar el huevo. Lo revolvemos bien, lo batimos, mejor dicho. Y esto lo vamos a tapar. Ok, esto lo vamos a echar aquí. La levadura que ya creció, pueden verla. La levadura creció, ahora ella se la vamos a incorporar a la mezcla del huevo con la harina y las otras cosas. Esto lo batimos y lo vamos a dejar tapado por 20 minutos hasta que ella pues crezca un poquito. La vamos a dar reposando. Lo dejamos reposando. Vamos a taparla. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla por aquí. Y seguimos en un momento. Bueno, ahora seguimos con esta receta. Lo que es la levadura la vertemos aquí en este recipiente más grande para poner
tener espacio para las mezclas. Ahora nosotros vamos a echar harina 450 gramos, lo vamos a echar aquí y vamos a unir todo esto para que se humedezca la harina. Lo vamos uniendo. Ya ustedes pueden ver que va cambiando, ya se está uniendo toda la harina. La cámara 2 pueden verlo, ahí pueden apreciar. Ya cuando está en este punto, yo me voy a ayudar con la máquina. Voy a ayudarme con la máquina. Vamos a amasarlo. Ahí nos ayudamos con la masa. A veces hay que meter la mano, amigo, porque es más fácil para uno. Después que uno tenga sus manos bien limpias, no pasa nada. Bueno, igual eso va para el horno. Ahí se mata cualquier Es que bacteria. a veces cuando los instrumentos o nuestras herramientas no... Ahí amasamos, ¿verdad? Le damos un rato ahí. Ok, amigos, ya tenemos la masa bien amasada con la ayuda de mi máquina de amasar, de batir. Ahora la dejamos aquí en este recipiente. Vamos a taparlo y lo dejamos ahí reposando por 20 minutos. Bueno, amigos, ya pasaron los 20 minutos y entonces ahora lo vamos a amasar un poco más. Lo amasamos un poco más. Después que lo amasamos, lo vamos a meter nuevamente en el recipiente este por media hora más. Esta es una masa bien trabajada, por eso que coge tanto tiempo, ¿no? Pero el día que decidan hacerlo, ya ustedes saben que tienen que disponer de tiempo suficiente para que su masa le quede bien. Esta es una receta que no se puede hacer apurado, ya coge su tiempo. Así que ahora nosotros vamos a seguir amasando un poquito más. Lo hacemos así y la ponemos aquí y la tapamos nuevamente. Cuando ya pase el tiempo, regresamos, amigos. Bueno, amigos, ya como pueden apreciar, vamos a ver si la cámara número 2 me puede hacer la toma de cuánto creció la masa. Aquí mismo la vamos a amasar como por un minuto más. Le hacemos movimientos hacia adentro. Amasamos un poquito más. Ya se pueden dar cuenta ustedes, amigos, que esto da un poquito de trabajo, pero al final lo que te vas a comer lo vas a disfrutar con una taza de café, un vaso de leche o con helado. Ya, ahora la tapamos por un minuto más. Bueno, hemos llegado ya a la parte casi final. El relleno de los cinnamon roll o rollitos de canela, vamos a necesitar de 160 a 180 gramos de azúcar morena, de 2 a 3 cucharaditas de canela en polvo, 150 gramos de mantequilla para untárselo a esta masa que ahora vamos a esparcir con el rodillo de una manera rectangular. Ahora verán. Vamos a comenzar a esparcirla, que tenga más o menos medio centímetro de grosor. Ya estamos ya prácticamente en la parte final.
Aquí donde nos vamos a lucir para que los rollos queden bien distribuidos con la canela, el azúcar en polvo. Ahora dentro de un rato volvemos ya cuando tengo esto bastante aplanado. Bueno, ya como pueden ver, la masa está completamente esparcida con el rodillo. Y ahora la cámara 2, por favor, señor camarógrafo Alfonso. Vamos ahora con una brocha a pasarle la margarina por toda esa superficie. Esta es margarina, digo mantequilla sin sal. Esta la consiguen en los super. Vamos a ponerles toda la cantidad de margarina que tenemos aquí por todos lados. Lo vamos poniendo. Así lo vamos juntando. Que quede bien barnizado todo. Cuando ya terminamos esta parte, entonces vamos a coger el azúcar con la canela que tenemos en este recipiente y vamos a pasársela. ¿Qué cantidad era el azúcar y la canela? La azúcar era de 160 a 180 gramos de azúcar morena y de canela en polvo de 2 a 3 cucharaditas, y la mantequilla, que es lo que estamos haciendo ahora. Creo que ya eso la había dictado, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Bueno, está quedando muy bien esto. Este pedacito de mantequilla como que se está resistiendo. Sácalo. Ahí estoy ahí. Ahora yo lo hago así suavecito y ya queda ahí. Bien. Terminamos con la mantequilla. Ahora, aquí tenemos la canela mezclada con la azúcar moreno. Se la vamos a echar así por todo el entorno. Que quede todo bien cubierto. Si ustedes consideran que necesitan echarle más, ya sea porque cuando lo estiraron con el rodillo le cogió o se le hizo grande, hagan más, y eso no tiene nada, pero va a quedar bien. Saben que cuando ustedes van a utilizar canela, siempre compren una buena canela. Lo mismo que las vainillas. La vainilla es importante porque no todas las vainillas son puras. Y entonces a veces uno usa vainilla y uno se da cuenta que eso no huele a nada. Como en videos anteriores de la receta anterior, no me acuerdo cuál era. Cuando hice yo hice un postre, bueno, todavía no ha salido, así que no se lo voy a mencionar. Que me gusta ponerle pasita a las cosas que yo hago. La pasita siempre da un sabor extra a las recetas y a mí me gusta. Unas cuantas ahí. Por aquí. Hay personas que no tienen idea de cómo se hace un rollo de canela. Yo les voy a ser sincero. Hace muchos años yo no sabía cómo se hacía el rollo de canela. Hasta que una vez yo cogí un curso de repostería, de pastelería. Porque siempre me ha gustado aprender de todo, ¿no?
Entonces me fui a hacerlo y ahí fue donde yo aprendí. Bien, terminamos. Ahora, con mucha calma, van a comenzar a hacer esto. Van a comenzar a enrollar. Por eso que se llama rollitos de canela. Comenzamos a enrollar con calma, no se desesperen. Bueno, el arte de cocinar le llaman arte también porque Sí, este es un arte. lleva paciencia, lleva dedicación y lleva esfuerzo. Sí, este es un arte, Alfonso. Tú lo has dicho. Y como en este canal se apoya el arte. Es un arte y se disfruta este arte porque después que esto está listo, señores, para comérnoslo, ya sea con café, con té, con jugo, con leche, con helado, con lo que ustedes quieran. Con helado de vainilla. Helado de vainilla. O de pistacho. O un helado de pistacho, o de grape nut, o de ron con pasa, que tiene pasita. Con lo que a mí me gusta, esto que ha sido. Así que ya ven cómo yo lo voy enrollando. Y ahí pues los vamos apretando un poco. Ustedes ya después con la mano ustedes van a sentir, ¿verdad? Que lo están haciendo bien. Ahí lo vamos enrollando un poco con la mano. Apretando, quise decir. Así que ustedes se van a dar cuenta. Ustedes lo van a sentir. Ya al comienzo se ve la forma del cinnamon. Sí, ahí lo vamos. Estamos terminando, señores. Terminamos. Ahora lo hacemos aquí así. Entonces ahora, uy, ¿cómo sudo? O sale un buen brazo. Sí. Ahora vamos a coger un pedazo de hilo de nylon porque no quiero usar cuchillo. Vamos a usar el nylon para cortarlo. Así que ahora voy a cortar unos cuantos y se los enseño. Lo pasamos por aquí abajo y lo hacemos así. Como si estuvieras amarrando el cordón de la zapatilla. Ajá, ¿ves? Quedó bonito. De ahí abajo este. Por supuesto que él va a crecer, ¿no? Sí, ahora tenemos que dejarlo reposar otra vez. Wow, me gusta la técnica del hilo. Amigos, ya terminamos de enrollar los cinnamon rolls. Ya ve cómo quedaron en la bandeja. Estos 4 que se hicieron aquí me quedaron del corte que les hice al final. Pero como aquí no hay que botar nada, señores, todo se utiliza. Esto ahora lo voy a meter en el horno apagado, no lo voy a prender todavía. Unos minutos más para que ellos terminen de crecer. Igual lo pueden tapar con plástico, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo los puedo meter ahí. Ahora después yo prendo el horno y listo. Bueno, ahora ya llegó la hora de meterlos en el horno. Ya el horno lo tengo previamente caliente. Lo tienes caliente, caliente. Sí. Salieron 20. Lo ponemos aquí. Y esta es una ñapita que salió. Esa la hice yo. Esta la hizo Alfonso. Una ñapita. Media hora en el horno. O dependiendo, no, usted se va a fijar si usted cree que ya, pues. Pero media hora, de 25 a media hora. Ahí ya está listo. Ok, ya estamos listos. Pues ahora hice un glaseado de azúcar en polvo con una clara de huevo. Todo eso se bate bien, bien batidito para que no se vea ni un grumo. Y se le pone una esencia de vainilla, ron o almendra o esencia de limón. Yo le puse de almendras. Ahora le ponemos el glaseado por encima. Y ahora que termino les muestro el final. Bueno amigos, el resultado final
es este. Ya están los cinnamon roll o rollitos de canela. Vamos a probarlo para ver, Alfonso, ¿qué me dices? Bueno, se ven bien. Nada más falta probarlo. No se quemaron, están bonitos. Están bonitos. Sí, un poquito Lo de... único que el glaseado, Sí. sí, es que yo no tenía mucho azúcar en polvo. La idea es que haya bastante azúcar en polvo para cuando ustedes le ponen la clara del huevo. Ujú. Queda blanquito. Bueno, No sé si podrá. voy a ver. voy Vamos a probarlo. Ay, Buen provecho. igual. Wow. ¿Saben? Igual lo veo una franquicia que vende esto. Muy rico, te felicito. Y están suavecitos, miren. Suavecitos están. Lo estamos acompañando con, Bueno, con jugo natural de uva. De uva, sí. Bueno, amigos, yo espero que les haya gustado este video donde les hice esta rica receta de rollos de canela. Ya saben pues que salen aproximadamente 20 rollos de ese tamaño. Lo pueden hacer más chicos si ustedes quieren, ¿no? Pero la idea es O más grande. un buen tamaño de rollo de canela. Entonces, dato importante para que lo tengan en mente, como yo no tenía, y se lo voy a decir nuevamente, como yo no tenía mucho azúcar en polvo, no fui a comprar más y esto me alcanza. Pero definitivamente que sí, hay que comprar y tener bastante cuando usted hace la mezcla con la clara de huevo. Todo esto aquí arriba hubiera quedado blanquito, pero bueno, está bien así. Es tan delicioso que es lo que importa. Pero están suaves. El punto de canela con la azúcar morena y esponjoso. relleno, riquísimo, bien horneados, suaves. ¿Qué más le puedo pedir? Ya yo me lo terminé. Me felicito yo mismo. Ya Alfonso me felicitó. Ahora yo espero que ustedes me feliciten en sus comentarios y espero que nos hagan. Y que cuente que... ¿Cómo le fue? Cualquier duda que tengan, escríbanme y yo con mucho gusto se las resuelvo. Si quieren mandar un comentario, háganlo. Nosotros a todos los comentarios los leemos. Y los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro Y canal. suscríbanse a nuestro canal para que puedan seguir viendo Que se videos de valore. calidad. Y no solamente de esto, sino también de viajes, de nuestra vida diaria, de todo lo que hacemos. Sí, Así sí. que Este es como un segmentito porque el canal se llama Aventuras el canal, con es, Canas. el canal es Aventuras con Y Canas. esta es parte de nuestras aventuras que hacemos. en Pero la cocina. le metimos un concepto también de comida para no hacerlo tan tedioso y aburrido, ¿no? No, pero las aventuras también son en la cocina. Pero las aventuras también son en la cocina, porque esas son nuestras aventuras con Canas. sí, Así claro que que suscríbanse, ¿Tiene algún saludo que mandar a denle alguien? like, saludos, no tengo. No Por tengo ahora nada, no pues. tengo. Ah, bueno, pues. No tengo, pero ustedes saben que cuando tenemos, pues los saludamos. Bueno. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Suscríbanse. Hasta luego. Y seguimos nosotros.